Parece que la roja está. En fin, corre hacia la meta rival con Asensio. El gol del empate ha llegado justo cuando menos lo esperaba. Tiene toda la pinta de que esto va a acabar así. Ya lo sabe, lo dice el refrán, Paco. Más vale tarde que nunca. Se han dejado el empate para el final, pero seguro que sus aficionados les habrían agradecido el poderse haber ahorrado todos estos minutos de nervios. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Acercándose con el balón controlado. Silan Chubas adelanta. Coutinho. El guardameta se hace con la bola. Solo 2 minutos para el final. Como es habitual, Silva con talento metiendo el balón. Aspas, ahí sabe definir. Da la impresión de que el delantero la ha pegado mordida. Ahí sí que el portero ha estado providencial. Con esa buena acción ha salvado el empate para su equipo, por lo menos de momento. Sergio Ramos. No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos. La maniobra ha sido espectacular, pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. Paco, ahí tendremos penalti. Esto va a ser un drama hasta el final. Que alguien vaya llamando al Samur aquí en Moscú. Sí, que tú ya tienes una edad o dos y estas emociones tan fuertes no te van bien. Se prepara para tirar el primero de la tanda. ¡Golazo! Raso y rozando el poste. Entra rozando el palo. Ha sido gol. Y marca el penalti. Ha transformado el penalti. Ahora vamos a ver a David Silva. Falla. El tirador se ha quedado en mitad de la carrera, pero el guardameta no ha picado y ha tenido el penalti. Ha convertido la pena máxima. Atención, porque está obligado a marcar para evitar la derrota. Va para adentro, gol. Puede ser el último penalti. Solo tiene que marcarlo para darle la victoria a los suyos. No se ha puesto nervioso y se lleva la victoria. Tenía la oportunidad de darle una alegría a su afición y no ha defraudado a nadie. ¡Paco, se acabó! ¡Paconazo, me somos campeones del mundo! Te lo dije, Manolo, te lo dije, como en Sudáfrica, por segunda vez
nuestra historia. España, reina del fútbol mundial. España campeón. ¡Que viva España! ¡Viva Paco España! ¡Viva España, Paco! ¡Que me vuelvo loco! ¡Átame, Paco! Se acabó el tiempo reglamentario, Paquito, que comiencen los fuegos artificiales. Han ganado la final, Manolo. Enhorabuena. Ahora toca disfrutarlo. Yo soy español, español, español. Yo soy español, español, español. Yo, Paco, y todo Luzniki, todo el mundo va con la roja. Todo el mundo quiere ver a España levantar esa copa que nos acredita que somos campeones del mundo. Mira Carvajal, mira Piqué, mira los capitanes. Allá va la copa al cielo de Moscú. Campeones del mundo. Y tenemos ya 2 títulos del mundo, Manolo. ¡Qué mundial han hecho! Empezando en la portería con De Gea por Carvajal y terminando en la delantera con Morata y Costa. Paco, ahí está tu familia, la mía, porque ahí están los españoles y donde estén los españoles está nuestra gente. Les ha merecido la pena, Manolo. Son 5 horitas de vuelo, pero aquí están disfrutando de una noche histórica, viendo otra vez a España campeona del mundo. Todos los fotógrafos de nuestro país y del mundo entero lo están plasmando. España por segunda vez, campeona del mundo en Rusia 2018. Atención que el pase es robado. Vamos a ver la puntería de Gabriel Jesús. Supera su marcador. ¡Qué gran visión de juego! Vamos a ver si envía un centro. Pasa la bola atrás. Parece que la roja está en fila. Corre hacia la meta rival con Asensio. Rising, running through your galaxy, we enterprising. The mothers from a brother planet from the start, and we here to blow your mind with attacks to your heart. Get you back, heart attack. Don't you think that it's fun? One more time, blow your mind all the way to the sun. All the way. All the way, all the way, all the way. Stay alive, y'all. No cavities in sight, we just.